Poderoso Dios y Padre Celestial, una vez más te agradecemos por tu infinita bondad. En esta hora pedimos, rogamos la presencia de tu Espíritu Santo, buen Dios, para que nos instruya, para que podamos recibir tu palabra con humildad, que podamos recibir tu palabra y ponerla por obra y práctica. Bendícenos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, queridos amigos, muchísimas gracias una vez más por estar compartiendo la palabra de Dios en este momento. Cuentan la historia de un joven que estando caminando con su padre cuando se detuvieron en una curva. Y después de un pequeño silencio, el padre le pregunta al hijo: además del canto de los pájaros, ¿escuchas algo más? Y durante algunos segundos el muchacho se concentró en los ruidos del ambiente y luego respondió: estoy escuchando los ruidos de una carreta. Correcto, dice el padre, es una carreta vacía. ¿Y cómo sabes, dice el niño, que está vacía si no la está viendo? Es muy fácil saberlo, contestó el padre. Cuando una carreta está vacía, hace mucho ruido. Y cuanto más vacía está, tanto mayor es el ruido que hace. Cuenta el jovencito de la historia que nunca olvidó esa lección de su padre. Cada vez que veía que alguien hablaba demasiado o hacía alarde de sus conocimientos, le parecía escuchar otra vez la voz de su padre, que le decía: cuanto más vacía la carreta, tanto mayor es el ruido que hace. Hay una declaración en la palabra de Dios muy interesante. Está registrada en el libro de los Proverbios, Proverbios 12, versículo 23. Y dice la palabra de Dios allí: el inteligente no hace alarde de su saber, pero el necio hace gala de su estupidez. Quizás no hay mejor ejemplo de la carreta vacía que el de los líderes religiosos de los tiempos de Jesucristo. A ellos sí les gustaba hacer ruido. Cuando ayudaban a un necesitado, lo publicaban a los cuatro vientos. Le gustaban las oraciones largas y en público para que la gente los viera. Y cuando ayunaban, ponían las caras largas, desfiguradas, para que la gente admirara la piedad de ellos. Esto está confirmado en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 2, 5 y 16 también, en esos versículos. ¿A quiénes impresionaban con sus alardes? A nadie, obviamente. La gente los conocía y el Señor Jesús los llamó hipócritas. Dice el versículo 2, 5 y 17 del libro de Mateo: tú tampoco te dejes impresionar por esas carretas vacías. Las vas a encontrar en todas partes. Quieren exhibir su sabiduría, pero lo único que logran es hacer gala de su estupidez. Y por supuesto, no incurras tú mismo en ese error. Tarde o temprano, la gente se dará cuenta de tu verdadero valor. Por lo tanto, no te afanes en exhibirlo. Que tu mayor anhelo sea ser semejante en carácter al Señor Jesús, y tu mayor gloria, vivir para alabarlo. Así es, mis queridos hermanos. Muchas carretas vacías. Pero Dios quiere al mismo tiempo advertirnos también, aún que estamos a tiempo, recibir esta advertencia de parte de Dios. Y me recuerda de igual manera también que un leñador salió al bosque acompañado de su caballo y su perro.
Y al terminar su labor, el hombre cargó el caballo un poco más de lo acostumbrado y emprendió su viaje de regreso a casa. Es casi una relación con el asunto que ya hemos leído, hemos estudiado con relación a la historia de Balaán. Pero es interesante y hay que prestarle atención porque hay sabiduría en estas enseñanzas. El camino que le esperaba allí a aquel hombre, ¿verdad?, era un camino largo y casi intransitable. Y ya habían recorrido él, su caballo y su perro un buen trayecto del camino cuando las fuerzas del caballo desistieron y no pudo más. Se desplomó. Por más que el hombre insistía en hacerle andar, el animal no se movía, no se quería mover. Entonces tomó un leño y comenzó a golpear al animal para que se pusiera de pie y siguiera su camino. ¡Qué crueldad! Pero por largo rato, el hombre estuvo tratando de hacer que el animal se levante, tratando a golpes, para que el animal siguiera su trayecto. Tanto fue su insistencia que el animal le habló y le dijo: ¿crees que es fácil llevar esta carga? Se preguntarán: ¿y cómo un animal va a hablar? Es una ilustración interesante porque es bíblica. ¿Saben ustedes que el hombre, espantado al oír que el animal había hablado, dejó de azotarlo y salió corriendo? Es obvio, cualquiera se asusta. Mientras el perro la seguía afanoso. Y cuando sintió que estaba en un lugar seguro, aquel hombre se detuvo en ese mismo momento. El perro que le acompañaba le dijo: gran susto. Imagínense usted. El perro le dijo: qué gran susto que nos dio el caballo. El asombrado hombre no pudo más y cayó desmayado, se desplomó en el suelo. Por supuesto, el relato anterior no es más que una fábula. Sin embargo, la Biblia relata un hecho similar, el cual sin duda sucedió en la vida real. Según se lee en el libro de Números, la burra de Balaam habló para amonestar a su amo. Eso podemos encontrarlo en el libro de Números, el capítulo 22, número 22, versículo 28. Yo leí en la nueva versión internacional, que dice: pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balaam: ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balaam sabía que estaba haciendo algo que era a la vista de Dios incorrecto. Sin embargo, insistió en seguir su plan. Por lo tanto, Dios usó una manera bastante peculiar para hacerlo entrar en razón. Algunas veces nos pasa igual. Insistimos en hacer algo que sabemos que va en contra de la voluntad de Dios, sabiendo que ya hemos sido advertidos de las consecuencias que al final traen consigo aquellas malas decisiones. Probablemente tu perro no va a hablarte y aconsejarte, pero ten por seguro que Dios siempre nos amonesta y nos hace ver de una muchas maneras lo que es bueno o malo para nosotros. Queda en ti la decisión de reconocer sus consejos y seguir sus planes. Señor Jesús, muchas veces nuestro orgullo no solo nos lleva a lo malo, sino que también nos imposibilita de ver nuestras propias arrogancias. Ayúdanos a ver nuestros errores, Dios, y danos las fuerzas para cambiar y ver tus advertencias para evitar caer en lo que es contrario a tu voluntad. Te pedimos estos favores en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos.
Bendiciones.